La siguiente noticia que vamos a tratar es de Artur Mas y Oriol Junqueras, es del nacionalismo catalán. Dice el diario El País en sus páginas de Nacional: Artur Mas lanza un ultimátum electoral a Esquerra Republicana. El presidente acusa a los independentistas, a Esquerra Republicana, de mentalidad regional. En un duro SMS, el líder de CiU insta a Junqueras a que no tergiverse su propuesta de pacto. Lo que nos cuenta el diario es que Artur Mas ha tomado la iniciativa y ha lanzado 3 propuestas a los partidos independentistas. Voy a decir las 3. La primera parece que ya está rechazada. La primera que le pide a Artur Mas, que no es nueva, es que concurran los 3 juntos, CiU, Esquerra Republicana y la CUP, bajo una misma lista con un único programa, para unas elecciones en el mes de mayo. Dice también el diario que Artur Mas tiene prisa por estas elecciones porque ve que pierde fuelle, que pierde fuerza, porque cree que esas elecciones en mayo, si lo retrasa y llegan las elecciones municipales y avanza la comisión sobre el caso Pujol, le puede perjudicar. Esa es la primera propuesta, que ha sido rechazada, la que digo de que se convoquen elecciones para mayo y concurran los partidos soberanistas bajo un único programa y bajo una única lista. La segunda propuesta, que entendemos que es alternativa de la primera, dice que Artur Mas quiere que los grupos independentistas en el Parlamento confeccionen un borrador de Constitución catalana, que luego incorporarían más adelante a un programa electoral. Pero ese plan no contempla en qué fecha. Entendemos que sería después de las elecciones que quería Artur Mas en mayo, porque ese segundo plan no daría tiempo a que fuesen las elecciones en mayo. Y la tercera es que CiU y Esquerra Republicana consigan la adhesión de personalidades independientes que proceden de la sociedad civil. Dice la tercera propuesta de Artur Mas: CiU y Esquerra Republicana concurren por separado a unas elecciones con independientes que se integren en las listas de Artur Mas. Y aquí dice el diario El País que Esquerra Republicana la rechaza. Y en cambio en televisión han dicho que lo ha aceptado. Que lo ha aceptado, sí. Bien, es tan rico lo que está sucediendo en Cataluña desde el punto de vista político, que cada día estoy más excitado y provocado para hacer análisis profundo de lo que está pasando allí y que no leemos en ningún lado. Voy a empezar, sin perjuicio de que estos días vamos a continuar profundizando en este tema mucho. El primer asunto que voy a plantear es por qué hay esa confusión ahora, esa pelea, ya empieza a ser personal, entre Arturo Mas y Junqueras. ¿Por qué no se entienden? Hay una causa común que todo el mundo la sabe, porque tienen conciencia de que han perdido. ¿Pero qué es lo que han perdido? Que han perdido algo, pero ellos todavía son tan poco inteligentes políticamente que no lo saben. Ellos saben que han perdido, pero no saben qué. Y Rajoy sabe que ha ganado, pero no sabe qué. Y los periódicos están exactamente igual desorientados, igual, y han perdido, y voy a decir lo que es, han perdido uno de los conceptos claves para poder entender la política de cualquier país y de cualquier época histórica. Ningún historiador puede ser muy fiel a la verdad del pasado, porque generalmente el historiador no percibe ese factor fundamental del que voy a hablar. ¿Sabéis cómo se llama ese factor? Se llama iniciativa política. Fue Lenin y Gramsci, pero sobre todo Lenin, quien desarrolló el concepto de iniciativa, que estaba hasta entonces mucho más desarrollado en la teoría militar. Clausewitz, por ejemplo, sí que desarrolla el concepto de iniciativa en las batallas militares. El concepto de iniciativa es fundamental. Voy a poner un ejemplo que van a comprender todos los que me oís, desde luego, pero es que incluso lo van a comprender, si me oyeran o lo supieran, el gobierno, los catalanes e incluso Podemos. Queréis saber por qué Podemos tiene tanto auge, por qué están peleados y no saben lo que hacer y hay tanta confusión dentro de los catalanistas separatistas y también tanta confusión en el gobierno español, que no está explotando el éxito obtenido con el fracaso del referéndum, de las votaciones de la consulta del 9N. ¿Por qué? Pues la explicación está en el concepto de iniciativa. La iniciativa, hay momentos políticos que no tiene nadie. Y cuando no hay iniciativa y no está en manos de nadie, la política no se entiende. Pero nadie. No es que sea caótica, es que no hay un orden para pensar en ella. En cambio, tan pronto como haya una iniciativa, eso polariza inmediatamente todas las inteligencias. Las que son favorecidas y las que son perjudicadas por aquel grupo, persona o partido que ha conquistado, no la hegemonía, es otra cuestión. Eso es mucho más profundo. Es la iniciativa política. La actualidad política está en manos de alguien que los demás partidos, los demás factores políticos responden
a ese alguien, sea o no importante lo que diga, porque tiene en su mano la iniciativa. Eso le pasa a Podemos. Podemos no es hegemónico de ninguna manera, no va a conquistar la hegemonía, no va a tener la mayoría absoluta, pero amigos, solamente el invento de la palabra casta y las puertas giratorias y que no hay que pagar las deudas del Estado le ha dado la iniciativa política. La tiene Podemos, les guste o no les guste a los demás. A mí me encanta que tenga la iniciativa política Podemos, porque todo lo demás no se entiende lo que está pasando en España sin referencia a que la iniciativa la tiene Podemos. Eso no quiere decir ni que va a tener mayoría, ni que va a triunfar, nada. Tiene la iniciativa. Haga lo que haga, los demás grupos se consideran obligados a responder y a seguir a favor o en contra de la estela que abre la iniciativa. Esto está visto clarísimo en Cataluña. Pero ¿cómo en Cataluña ahora resulta que ya están preocupados ahora con que la iniciativa la tiene Podemos? Están desconcertados. Él, la prensa, las televisiones y el gobierno. Desconcertados porque Podemos no es nada, de verdad. No tiene entidad ninguna, si no tiene programa, si no tiene líderes, no tiene jefes importantes, no tiene gente cualificada, eso no es nada. Ni cargos de momento. No tiene nada y sin embargo tiene la iniciativa política, cualquier cosa. Ha conquistado la iniciativa política. Primer punto. Eso explica pensar un poco y verás como en Podemos para replicar a Podemos. Los catalanes se vuelven locos porque ya tiene influencia Podemos en Cataluña y empiezan a atacarle. Pero ahí aquí el PP, hay hoy una polémica absurda también, la misma emisora que hace los programas de chiste o de humor negro contra la derecha, contra el PP, es la misma que ridiculiza a las víctimas del terrorismo. Pues ya está Podemos en una disputa con el PP. ¿Por qué? Porque todos saben, aunque no lo quieran reconocer, que tienen iniciativa. Por eso es el ridículo tan grande de todas aquellas personas individuales o colectivas que no hablan de Podemos para no hacerle la propaganda. Pero tontos, pero si Podemos no necesita propaganda, si vosotros sois insignificantes al lado de la iniciativa que está en manos de Podemos, ¿cómo que no nombrar a Podemos? Pues se está ayudando a que la iniciativa le lleve a buen éxito en la táctica o la estrategia que haga. El problema de Pablo Iglesias es que es un hombre mucho más listo que inteligente. Inteligente es muy poco, pero listo es mucho y sabe aprovecharse del momento. Cultura no tiene ninguna, es un respondón que sabe responder con adjetivos duros a cualquier persona que le critique. Sabe responder y está bien, es una cualidad en la política, pero es respondón. No tiene respuesta a nada, pero es respondón. Pues esa es la diferencia entre un respondón y una persona que sabe responder. Él no tiene respuesta, pero tiene el tono, la acritud para poder responder. Y es lo que ha hecho. Le hacen una interview famosa en el Canal 1 y le preguntan. Dice, oye, que no le tolero, tal, ya está. Que a mí que no me pregunten, pero ¿qué están diciendo? Tal. Y asustados todos los locutores y todos los periodistas Podemos. ¿Por qué? Porque todos saben que tienen iniciativa aunque no la hayan pensado ninguno. Y yo lo pienso y lo digo. La iniciativa está en Podemos. Y eso explica lo que pasa en Cataluña. Segundo tema. El borrador de Constitución. Ahí está, ahí lo tengo cogido. A los catalanes, a los separatistas, a Arturo Mas y a Oriol, su catetismo, su ignorancia total de la política, del derecho y de la Constitución, lo he cogido. Porque ¿quién puede ser un borrador de Constitución si no es un arbitrista que esté en un casino de pueblo? Porque elegir el pueblo que queráis. Pues en cualquier pueblo siempre hay uno enterado, uno enteradillo. El enterado, pues igual que en España el más enterado era el príncipe Felipe antes de ser rey, ya habéis mostrado lo que era, pues nada. Era el preparado. Verdad, era el preparado. Bueno, pues el enterado es casi mejor que el preparado. Entonces el enterado es el que hace borradores de Constitución, hace gobierno. Bueno, pues a alguien se le ocurra hacer un borrador de Constitución no tiene ni idea ni de lo que es una Constitución, ni de lo que es un periodo constituyente, ni de lo que es el factor constituyente. Quien tenga la potencia, el poder de constituir, es el único que puede hacer un borrador. Porque los borradores no es teórico. Si la Constitución no la hace ningún catedrático, ninguna universidad, la ciencia constitucional existe. Pero existe ¿quién? La de Carl Schmitt o la de Friedrich. Claro que sí, que están basados en que nadie puede hacer borradores de Constitución. El único que se empeñó toda su vida en hacer un borrador de Constitución fue Sieyès, el abate. Quería hacer Constitución en todos los sistemas. Y como no lo pudo conseguir hasta que le dio un poco de piedad Napoleón y le dijo, hombre, pues prepara un borrador de Constitución. Pero estaba Napoleón detrás, tenía el factor constituyente. Sin factor constituyente es ridículo, es de niños, es de tontos, es de atrasados mentales perder el tiempo haciendo borradores de Constitución. Pero ¿cómo va a ser un borrador de Constitución si no conoce quiénes son
¿Y qué proporción existe para crear un equilibrio entre las fuerzas constituyentes? La pregunta que se me ocurre es, ¿un borrador de Constitución para qué? El borrador de Constitución es para aprobar una Constitución, para que fuera correcto, es lo que acabo de decir, para que sea sensato, que no sea de loco, que no sea de soñador. Perder el tiempo en hacer un borrador de Constitución solamente lo puede hacer aquel que tenga el poder constituyente. ¿Tiene el poder constituyente alguien de esos catalanes? No. Hablo de, incluso en el caso de una separación. Arturo Mas y Junqueras no tienen poder constituyente para separar a Cataluña, desde luego que no, pero es que no lo tienen de ninguna manera. Entonces, hacer el ridículo de preparar una cuestión, muy bien que la hagan, pero es ridículo y demuestra que no saben lo que es factor constituyente, la fuerza constituyente, que es la única que puede preparar un borrador. Y cuando, por ejemplo, si la fuerza constituyente es un dictador, puede hacer una constitución otorgada. Otorgada, eso es, porque hay factor constituyente y los borradores sí se pueden hacer ahí, pero para una constitución de carácter democrático es imposible, porque para que haya constitución, sabéis que lo he repetido 1.000.000 de veces, hace falta que haya separación de poderes. ¿Y cómo va a hacerse un borrador si no hay separación de poderes? ¿Borrador de qué? De una futura separación de poderes. ¿Y quién está detrás de ese borrador para que imponga la separación de poderes con la fuerza? No, es ridículo por completo. Así que la segunda parte, primero ha sido iniciativa, la segunda borrador, y la tercera es que los independientes concurran a las listas de los independentistas. Pero con una lista, ¿cómo se llama? Listas transversales. Ahí está. Vamos al tercer tema. Yo quería uno. Iniciativa, absurdo; borrador, absurdo; y ahora voy a lista transversal. Candidatos transversales. Porque una lista transversal es candidatos transversales, ¿verdad? Bien. Deben de saber poco idioma español estos separatistas catalanes, aunque es verdad que la palabra transversal está de moda, y está de moda porque frente a Carlos Marx, que funda el marxismo basándose en la conciencia de clases, pues la conciencia de clases es piramidal, no puede ser transversal. Hay una base muy amplia, muy grande, que es los pobres; por encima de los pobres están los obreros, porque está el proletariado, el concepto de proletariado no coincide con el obrero, pero en fin, van subiendo, cada vez es menor la pirámide social en la cumbre. Pues bien, ahí no hay líneas transversales. Todas las líneas políticas que definen a los partidos políticos dependen de las clases sociales. Por tanto, todas las listas o candidatas son horizontales. Para ser perpendiculares pueden hacerlo. Las listas, Franco, todas las dictaduras descansan en que hacen listas de diputados de carácter perpendicular desde el vértice a la base, pero atravesando todas las capas sociales, ignorando por completo la diferencia de clase social, ni pobres, ni ricos, ni obreros, ni burgueses, ni banqueros, ni empresarios. Eso era Franco. Y había listas, 3/3, familia, municipio y sindicatos, y los 3/3 eran líneas verticales. Eso perfectamente. ¿Qué significa línea transversal? Mirad el diccionario, ya veréis. Es imposible que haya una línea transversal. Es imposible que las líneas políticas, las listas, digo línea y lista es lo mismo, es que en línea me favorece más la comunicación del lenguaje, pero es igual. No puede haber listas transversales porque transversal indica ladera, tiene que haber pendiente, por donde discurran las aguas de una casa o las laderas de una montaña. Tiene que haber vertiente, tiene que haberse vertir el agua o un líquido, lo que sea. No puede ser ni perpendicular ni horizontal, transversal. Venga. ¿Dónde están las listas transversales? ¿Pero cómo? En primer lugar, concepto de lista es el conjunto de las personas que figuran en dicha lista. ¿Qué quiere decir lista transversal? ¿Que es la lista entera la que es transversal? En ese caso, todos los que forman parte de la lista tienen que obedecer a un solo tipo, a una sola clase social. Si es la lista, luego eso no es. Entonces tiene que ser una lista donde esté compuesta de individuos que pertenezcan a todas las clases sociales. Luego tiene que haber obreros, mendigos, tendrían que estar todos los más pobres, los desahuciados, los que no tengan casa, todo eso. ¿Junto a quién? A los autónomos, a los empresarios pequeñitos, a los medianos, hasta que llegue a Ortega, el más rico de España, tiene que estar ahí, porque tienen que estar representados todo eso. ¿Eso es lo que quieren hacer ellos? ¿Es que van a meter en esa lista a todos? No, imposible. Luego ahí veis el engaño. ¿En qué consiste el engaño? En vender la idea falsa de que son interclasistas, que la soberanía nacional de Cataluña es superior a la conciencia obrera, a la conciencia socialista, a la conciencia burguesa, a la conciencia financiera, a la conciencia cosmopolita.
Amigos, eso es lo que quieren estos. Pues muy bien, ya lo sabéis. Las listas transversales no existen. Es mentira. Lo que quieren decir, tenemos una idea política que es la soberanía de Cataluña, la independencia de Cataluña, la separación de Cataluña respecto a España. Y eso lo tenemos como idea. Y como es un sentimiento que no se puede traducir en razonamiento, es inútil discutir. No vamos a discutir con nadie, tenemos que imponernos por la fuerza. Y para eso tenemos que inventar conceptos como este, de las líneas transversales, para decir, llamamos a ricos y pobres, empleados y funcionarios, llamamos a todo el mundo porque nosotros somos transversales. ¿Qué quiere decir? Os atravesamos a todas las clases. Y quien no lo acepte tiene una mentalidad regional, porque la gracia de la noticia, la gracia de la noticia es que Artur Mas le acusa a Junqueras de tener una mentalidad regional, de ser un paleto. Claro que sí. Por no aceptar. Pero es que es más claro, es verdad que la línea transversal, ¿qué quiere decir? Que ahí no pueden estar de Barcelona solos, tienen que estar Tarragona, Gerona, el Pirineo, porque si no, no es transversal. Y por eso la acusa a Junqueras de que es un regional, porque quiere... No, aquí tienen que estar todas las regiones, todos los pueblos de Cataluña en las listas, porque si no, no es transversal. Ese es el ridículo de los 3 comentarios que he hecho. Iniciativa en manos de Podemos y estos tíos la ignoran, pero sufren las consecuencias. Segundo, el proyecto de borrador ridículo para quien no tenga la fuerza constituyente controlada. Y tercero, las listas transversales, que es mentira. Ese es mi comentario para hoy. Yo simplemente quería comentar muy brevemente que me ha llamado la atención un tiempo atrás una noticia que vi en los periódicos referida a que la reina de Inglaterra en el discurso de Navidad había analizado el tema de Escocia en profundidad, y también sé que el gobierno inglés está desarrollando una política para resolver el problema, neutralizar y permitir que Escocia se integre con Inglaterra en lo que sería un estado de normalidad. Sin embargo, cuando venimos a nuestro país, a España, y vemos cómo después de el intento frustrado soberanista, que ya lo hemos analizado aquí y coincido plenamente contigo en que ha sido un absoluto fracaso para las pretensiones nacionalistas, bueno, pues hay que ver cómo se están moviendo, por un lado, los independentistas catalanes, y por otro lado, ver cómo en el resto del territorio, en el gobierno central, está tratando de neutralizar o desarrollar su política con respecto a Cataluña. En fin, puedo equivocarme, pero creo que el gobierno, después de haber sufrido el susto que representaba la iniciativa catalana, parece que se ha relajado y no veo que esté desarrollando una política para hacer frente a este intento secesionista. Yo creo que es el momento precisamente ahora de que el gobierno central vaya preparando una estrategia para conseguir que ese intento secesionista no se vuelva a repetir. Pues no va a encontrarlo eso mientras no descubra que es verdad que la iniciativa de estos últimos años de Rajoy estaba completamente en manos de los separatistas catalanes. La iniciativa de España para todo, para Hacienda, para Montoro, para todo, la iniciativa la tenían ellos. Y Rajoy nada. Y mientras no comprenda Rajoy que la iniciativa hoy la tiene Podemos, ¿qué es lo que ha destrozado a Cataluña? Podemos. Al separatismo catalán, pues Podemos. Pero Podemos no tiene ideología. Podemos no se ha opuesto a la independencia de Cataluña con el resto de España. Lo que ha dicho es el derecho a decidir para todo y en todas las circunstancias y para todas las cosas. Pero no ha sumado directamente a el referéndum, de convocar un referéndum. Como no lo ha dicho expresamente, pues ha cogido la iniciativa también allí en Cataluña. La iniciativa la tiene Podemos. Y eso es una maravilla. Totalmente de acuerdo, pero mi preocupación va precisamente por ahí. Es decir, debería ser el gobierno el que tomara esa iniciativa, pero y no dejársela ni a los independentistas catalanes ni a este grupo emergente que es Podemos. No, pero para tener la iniciativa hay que tener talento. Amigo. Y eso le exige mucho tú al gobierno, Rajoy, que tenga talento. Pero entonces estás de acuerdo conmigo en que le veo frío, le veo hierático, le veo parado, cuando tenía que tomar. Es el momento ahora para reaccionar y preparar el futuro. Y también para arrebatarle la iniciativa a Podemos tendría que atacarle. Pero no quiere porque no quiere hacer la propaganda. Si es que es ridículo, es infantil. Es infantil. Con lo sencillo que es quitarle la iniciativa a Podemos. Si no saben lo que hablan. Pero antes tienen iniciativa. Han descubierto el nombre de la casta. Y tienen miedo hasta, en vez de la clase política hasta de casta, pronunciar el nombre de Pablo Iglesias y también, y es increíble. Entonces la iniciativa, por supuesto
que la iniciativa de Pablo Iglesias no le va a llevar al poder, eso es evidente. Pero hoy tiene la iniciativa, no hay más idea. Hoy se habla de él. Es que no hay otro. Pero vuelvo y perdona, Antonio, que te repita, creo que el gobierno no solamente puede pecar por acción, sino también por omisión. Es decir, es el momento de hacer frente a lo que ha ocurrido este año 2014 en Cataluña, a ese proceso soberanista, analizarlo, ver pero causas. No se puede, mira, él está corrompido igual que Pujol. ¿Cómo le va a pedir a Oriol que tome iniciativas para atacar Cataluña a Pujol, donde él está con Bárcenas y está seguro? Te refieres al gobierno central. Hombre, Rajoy está corrompido. Rajoy. Está corrompido. Y entonces, ¿cómo va a tomar iniciativas contra, si sabe que se le puede venir encima los acuerdos con Pujol? ¿No recordáis que dijo Pujol, indignado, que si le atacan, que tirará del árbol, sacudirá y van a caer todos? Pues ¿a quién crees que se refiere? Pues si fuera a Felipe González, se refiere a Aznar, se refiere a Rajoy, y todos tiemblan. Y al temblar no pueden tomar la iniciativa que ha perdido el soberanismo catalán. La ha perdido y no la tiene nadie. Hay dos tipos de iniciativas. Uno que es la táctica y otro la estratégica. Y Podemos tiene la táctica, pero la estrategia no. Para tener una estrategia hay que tener una idea política más profunda. Él no la tiene, es un táctico. Pablo Iglesias ha descubierto que el ataque táctico, directo y táctico, y sin consideración. Por ejemplo, ahora está aprovechándose de la visita del economista francés Piketty, pues se está aprovechando y está diciendo qué honor, qué maravilla, pero está admirado de oír a una persona que sabe hablar francés. Pero si ese es un hombre ignorante, pues está admirado diciendo qué honor, qué maravilla, pero cómo este está demostrando, porque una persona le apoya, cree que es que ya es viable su programa, porque esa persona es economista, pero se ve que él no tiene estrategia porque no procede de un movimiento profundo. Él procede de Izquierda Unida, es decir, del Partido Comunista, él como todos los demás. Entonces eso le lastra porque no ha tenido un pensamiento original que explique su posición actual. Es simplemente un demagogo que utiliza, no digo ni populismo, si eso no es populismo, es un demagogo que atacando directamente y nombrándoles casta, se ahorra tener que hacer análisis políticos profundos sobre lo que es clase política, sobre lo que es oligarquía, y al ponerlos todos en el mismo saco, pues claro, para que él tuviera fuerza constituyente tenía que tener una mayoría absoluta, pero no más uno. Para ser una constitución hay que tener una ¿Te refieres a Artur Mas? No, me refiero a Podemos. Podemos. Pablo Iglesias no tiene esa hegemonía, por tanto, no tiene la hegemonía, porque la iniciativa, he dicho que puede ser o táctica o estratégica. Cuando se tiene la estrategia ya se conquista la hegemonía. Y Podemos no tiene hegemonía porque no tiene doctrina, no tiene programa, es un oportunista, un demagogo. Pero tiene la iniciativa política, la táctica. Eso es lo que quiero decir. Entonces, los catalanes dependen de que Pablo Iglesias hable la boca para que echen a temblar su sueño. No digo más que eso, que es que mientras Rajoy no descubra que la iniciativa táctica de la política la tiene Pablo Iglesias, no va a poder atacarle a Pablo Iglesias de verdad, a fondo, con lo fácil que es para conquistar la hegemonía política del PP. No puede. ¿Y por qué no puede? Por la corrupción. Porque él tiene conciencia de casta. Rajoy no sabe ni quién es Gaetano Mosca. Él no sabe quién es, ni cuándo ha escrito, ni de años. Sí, sabrá, si le nombran, sabrá que es italiano. Pero a lo mejor cree que es de Resurgimiento, no sabe lo que es. Ni Podemos tampoco, ni Pablo Iglesias tampoco. No lo ha leído, no sabe quién es. Sí, habrá oído hablar quizás de él, porque como algunos se van a Estados Unidos con profesores de segunda fila para hacer unas becas, traer unos máster y tener unos méritos universitarios con lo que ellos tenían, pues a lo mejor. Pero esta Iglesia no sabe lo que es clase política, porque al confundirlo con casta ignora lo que significa clase política. Y él ignora, por tanto, que él forma ya parte de la clase política. Bueno, yo creo que no lo ignora. Él es consciente de que ya ha subido ese peldaño, ya está dentro de la casta. Yo creo que no, yo creo que lo ignora, porque él no sabe la diferencia que hay entre clase política y casta. Y él dice, yo no soy casta. La casta para él son los que heredan lo que hay, los herederos. La casta son los herederos, él no es heredero. Él ha roto la herencia de su padre, ha matado a su padre, que es el Partido Comunista. Y está como niño con zapatos nuevos, que ha matado al padre. No tiene sentimiento de culpa. Ninguno, por Dios, al contrario, lo ha matado. Y entonces se revela contra él, figúrate, él que va a ser de casta. Eso es Izquierda Unida, él no. Esa es la conciencia que tiene, del niño que ha matado a su padre. Y está orgulloso, que ya por fin es alguien en la vida. No, pero aspira en el movimiento Podemos a ser el jefe de la horda. Efectivamente, sí, a recuperar a toda la masa. No, lo que ha dicho literalmente él, Adrián, a ser el jefe de la horda, que son las palabras literales de Freud cuando
describe en el Moisés el origen del asesinato del padre, que se celebra cada año para conmemorar. ¿Qué es lo que crees que conmemoran? La sociedad civil, el nacimiento de la civilización. Y él ha descubierto ahora que matando al Partido Comunista, pues ya él se ha liberado y ahora es un hombre libre que ya no forma parte de la casta. Yo estoy hablando ahora, que por eso he dicho que es muy bien, porque la palabra horda es la que emplea exactamente Freud.